Y ya nos encontramos con Carlos Rabascal, le conocen perfectamente, si no lo conocen saben que fue candidato a la vicepresidencia de la República en el año 2021, pero además ha sido un destacado periodista, empresario, y además tiene algunos proyectos y algunas cosas de las que vamos a hablar. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto verte luego de un buen tiempo. Bueno, no tanto. No has querido ser entrevistado. ¿Cómo que no? Si estoy aquí. Aquí me has tenido esperándote. Hay que hacerse extrañar de vez en cuando. De vez en cuando. No, tú sabes que yo siempre te he dado apertura. Claro que sí. Tanto en Telesur, tanto... Bueno, no, pero además tú me entrevistabas a mí. Yo te entrevistaba a ti, me ahora es al entrevistabas revés. Sabes que ayer me pasó una experiencia interesante. Te contaba fuera de micrófono que yo estoy impulsando el tema del sistema cooperativo para el Ecuador a partir de experiencias internacionales. Entonces, en un acuerdo que tuvimos con la Unión Europea y la CIESPAL, ayer grabé 4 programas de 40 minutos cada uno sobre cooperativismo. ¿Y vas a hacer un programa? Ya lo hice. Yo pero lo grabé. Todavía no ha salido el aire. Todavía no, porque ayer lo grabé. Pero es una novedad. Es una novedad, pero no son programas permanentes. Era básicamente cooperativismo. Y entro al estudio de la Mira, nos van a dar un cafecito de café del Chakra, que es nuestro auspiciante principal. Y a mí chocolate. Rico café, rico chocolate. Así que hay que aprovechar. Y además les invitamos a todos a que vengan acá al Café Chakra, porque efectivamente se toma un rico café. Y además hay libros, de eso vamos a hablar después. Sí. Entonces entré al estudio de CIESPAL, que es maravilloso, es inmenso, claro. Y toda la cuestión. Mal utilizado, desusado, pero hay que darle vida, no, hay que darle vida, sí. Y entré al estudio y me dio una nostalgia, porque yo entraba ahí sí ya en el rol del ayer, claro, así, del periodista. Correcto, y del me dio una entrevistador. nostalgia atrás. Pero te hemos invitado a que hagas un programa en la radio Pichinchi y no has querido. No, es que complicado. ¿Por qué no? Porque cuando uno ya entra en la arena política, ya regresar al periodismo es más difícil. Es más difícil porque evidentemente la credibilidad se puede ver afectada. ¿Pero extrañas o no extrañas? Sí, por supuesto que extraño. Bueno, entonces no me harás preguntas ahora porque que voy a preguntar soy yo. ¿Quién sabe? No me des papaya. A ver, pero una de las preguntas que siempre hago y que a mucha gente le encanta que entremos con esta pregunta es ¿qué quería ser de grande? ¿Qué quería ser de grande Carlos Rabascal? Médico. ¿Por qué? Quise ser médico casualmente y médico ortopedista. ¿Por qué? Por mi nacimiento. Acuérdate que a mí me afectó la talidomida, este fármaco llamado talidomida, que les recetaban a las señoras, madres que estaban por dar a luz para controlar las náuseas y mareos. Y esto fue a nivel mundial. Entonces, este tema afectó la formación del feto. Entonces, a mí se me produjo, antes de nacer o durante la formación, algo que se llama focomelia de fémur. Entonces, yo nací sin una pierna. Es por afectación por ese medicamento. De ese medicamento. Esto fue mundial. Mundial. Lo que pasa es que mis padres no me mandaron al laboratorio. Si no eras millonario. No, pues imagínate. Claro. Entonces, pero no todo va por ahí, ¿no? Claro, ya sé. Hoy tengo otro tipo de riquezas, créeme. Claro. Entonces, como yo crecí con eso, sufrí todo este tema, que lo podemos conversar más adelante, no solamente en el tema físico, sino el tema de bullying. En la escuela joden los horrible. Sí. Hoy son mis grandes amigos, entre paréntesis. Los que te jodían de guagua. Los que me jodían de guagua, después me ponían de arquero en los equipos de fútbol. No te creo. Claro, es un gran arquero. Eso está bien. Entonces, este tema me llevaba, pasé de hospital desde muy chico. Entonces, eso me entró un gustito por la medicina y como que sentía una responsabilidad yo mismo de querer estudiar medicina, convertirme en ortopedista, etcétera. Por eso te lo contesté de una. Quise ser médico. ¿Y dónde quedó el médico? ¿En qué momento se perdió? El médico se quedó el médico se extravió cuando entro a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Yo tenía ahí medicina y economía. Porque tú estudiaste economía. Yo estudié ingeniería comercial. Ingeniería comercial. Lo que pasa es que las facultades de economía, ingeniería comercial y auditoría. Los 2 primeros años eran base y luego tú en tercer año escogías si te ibas por la rama de la economía, por la ingeniería. Que esa modalidad ya no hay ahora. No. En la Católica de Guayaquil sigue. O sea, que al tercer año cambias. Tercer año escogías. En tercer año y por ahí pasaba un tal Rafael Correa por esas aulas también. Por ahí pasó también Rafael Correa por esas aulas. Hablamos de eso. Pero él es economista. Él es economista y año y medio menor que yo. Sí. Ahí es cuando me pedía consejos. Ya vamos a hablar porque hay algunas cositas por ahí. Pero, ¿en qué momento
me dices tú que jugabas fútbol. ¿Cuándo fue? ¿Qué edad tenías? No, pues que, a ver, yo a partir de los 5 años mis hermanos me ponían... A ver, yo nací en Guayaquil. Sí. En la calle Juan Montalvo y Boyacá, en las casas colectivas pero en el de Juan centro. Montalvo y Boyacá. Claro. Claro. Lo que en esa época era el centro, claro. O sea, en Boyacá, y no me acuerdo la otra, está el diario El Telégrafo. Más allá, más hacia el más norte. Más para el sur. Sur. Más para el sur. Ya. O sea, más para centro-sur ya. Centro-sur de Guayaquil. Centro-sur de Guayaquil. Ya. Claro, un edificio muy bonito, el Telégrafo en esa Hace época. poco estuvimos grabando entrevistas del otro relato ahí. No te puedo creer. Y me daba una nostalgia enorme pasar por ahí. No sé qué fin habrá tenido. Ahora está destinado a unas aulas de la Universidad de las Artes, unos salones, algo por estilo. Pero el edificio era espectacular. Espectacular, de los mejores. De pronto no tan funcional para lo que hoy es un medio, pero bueno, era espectacular. Te cuento una anécdota. Cuando yo llegué por primera vez en calidad de subdirector del diario, la oficina del director del diario me dijo a mí, yo quiero ser director de este diario. O sea, porque por la oficina que por otro era lado. hermoso, una vista de la esquina de la Boyacá y no me acuerdo cuál es la otra. Y impresionante, es una cosa impresionante. Decía, yo quiero ser director de este diario. Pero bueno, entonces nosotros vivíamos, yo nací en la maternidad, en la maternidad Sotomayor, donde nacimos casi todos los guayaquileños de la época. Ajá, ¿verdad? Los de clase media. Los de clase media. Por favor. Sí, los de clase media, pero créeme que esa maternidad atendía a todo el mundo, no solamente los de clase media, ¿no? Es decir, ese es un tema de junta de beneficencia, hay que entender la lógica del Guayaquil de los años 20, 60, los años 30, los años 40, 60, 70, y todavía la Junta de Beneficencia tiene mucha incidencia en el tema del país. Pero vos me ibas a decir que tus hermanos, ¿qué hacían contigo? A ver, como yo nacía en como vivíamos en Juan Montalvo y Boyacá, en las casas colectivas, ¿verdad? Había la costumbre de barrio en esa época y era mucha calle. Claro, se jugaba en las calles, hermano, hasta ahora se juega en algunas partes, sí. Claro, que en esa época se jugaba indoor fútbol, que era la bola pesada, pequeña, etcétera, etcétera. Entonces se ponían piedritas en las calles, simulando arcos, y se jugaba con la gente del barrio. Y mis hermanos me ponían desde los 5, 6, 7 años, qué sé yo, ahí a tapar. Y ahí aprendí a tapar. Ajá. Claro, al principio sin una pierna. A partir de los 15 años de edad ya tenía la prótesis. Pero ya no era en la calle, ya era en el colegio. Perdona la pregunta, ¿cómo se tapa con una sola pierna? Porque cuando tienes ausencia de un miembro se desarrollan muchas habilidades, pues, hermano. Pero ¿cómo tapas así? Pero tapar es complicado. Tapar, a ver, es cuestión de costumbre. Tú te vas adaptando. A ver, yo tuve una ventaja, el nacer sin una pierna, que es muy distinto a perder un miembro. Claro, porque ya te adaptas a esa Ya me adapté del nacimiento, para mí fue algo natural en ese sentido, y comencé a adquirir muchos reflejos, porque lo que yo aprendí a hacer es caer. Entonces, como aprendí a caer, siendo arquero, podía volar de todos lados. Ya te entiendo, ya. Entonces, claro, fui aprendiendo, etcétera, etcétera. Y dicen las malas lenguas que fui un buen arquero ya con el tiempo, fui creciendo y fui porque tapando. Hay un arquero famoso, si no me recuerdo, creo que es argentino-uruguayo, que no tenía un brazo en cambio. Que no me acuerdo ahora el nombre. Ese sí no me acuerdo. Sí, eso es más difícil, jugó en primera categoría y todo. Me va a acordar. Ahora, una de las cosas que quería preguntarte es esto de la guayaquileñidad. No, repita. Guayaquileñidad. Quedó perfecto. ¿Cómo la vives ahora, viviendo en Quito? O sea, no has estado todo el tiempo en la ciudad de Guayaquil en los últimos años. ¿Cómo se vive eso? 11 años ya fuera. ¿Cómo se vive eso? A ver, la tierra de uno siempre la lleva en el corazón. Sí. O sea, estés en cualquier otra ciudad del país o estés fuera del país. Porque se produce algo en la gente y ese algo es sentido de pertenencia y arraigo. Pero el haber salido de Guayaquil hace 11 años no me ha desvinculado de Guayaquil. Pero el salir también me dio una oportunidad. Y la oportunidad es abrir mi mente a lo nacional. Claro. Abrir mi mente. Llegar a la capital. Sí, llegar a la capital. Eso es lo que dice la gente a veces, llegado a la capital. Son culturas completamente distintas. Sí. Son costumbres completamente distintas. Incluso en el lenguaje como se trata a la gente. Sí. Cuando yo viví en Guayaquil casi 6 años, cuando dirigía el diario. En el diario El Telégrafo, claro. O sea, decía de una manera y los guayaquileños me podían interpretar de otra. Claro, y a mí me decían de una manera y yo interpretaba de otra. Y hasta el tono de voz es distinto. Claro, porque por ejemplo, aquí es el favorcito, no sea malito, que no sé qué, y en Guayaquil no es así. Pues. No, Guayaquil es completamente distinto, directo. Es más,
En los primeros años que yo estuve acá, el tono de voz puede resentir. Exacto. El tono de voz puede resentir. Y por eso creen que los guayaquileños son arrogantes, maleducados. Es un tono de voz fuerte, pero no es que se está gritando, no es que se está alzando la voz. Ya. Es decir, yo tuve que modular mucho mi tono de voz, incluso en el periodismo. Claro. Porque en los programas, pues claro, yo estaba acostumbrado a mi estilo guayaco solamente. Cuando llego a Quito, y sobre todo al medio público, yo tenía un auditorio y un público nacional. Pero entonces, fundamentalmente de acá. Fundamentalmente más de la sierra que de la costa, es verdad. Es verdad. ¿Qué te cambió, Quito? ¿Crees que te cambió algo o que te mejoró, te perjudicó? Me mejoró mucho el tema de la conciencia nacional. Me ayudó mucho a desarrollar la necesidad de la construcción de ejercicios de escuchar y no de yo ser escuchado. Ya. Eso es importante, porque en Guayaquil somos los dueños de la verdad. Claro. Entonces, y la defendemos. El código guayaco que decía alguien es muy fuerte. Es muy fuerte. Y tenemos, por ejemplo, líderes como el propio Rafael Correa, Febres Cordero, Nebot, etcétera, que han tenido un tono duro, fuerte, y que es muy guayaco, y la gente de la sierra a veces no entiende eso. Claro, entonces eso me ayudó mucho a comprender y me ayudó mucho también a construir conciencia nacional, ¿ya? Porque en Guayaquil nos enfocamos mucho en Guayaquil, ¿ya? Y yo me atrevería a decir, y esto es una crítica constructiva por si acaso, que es tanto la fuerza de focalizarse en Guayaquil que descuida la periferia de la provincia del Guayas. Que es muy amplia y diversa. Muy amplia y diversa. Acuérdate que por ese enfoque centralizado en Guayaquil se perdió la península de Santa Elena, que hoy se transformó, que ya se transformó hace tiempo, en provincia de Santa Elena. Y la respuesta es ¿por qué? Porque se la dejó olvidada. Pero además tienes un fuerte componente montubio, que está en los alrededores, está el componente indígena, que está al interior de Guayaquil. Que también hay, claro. Que son más de 100,000, si no han sumado más en los últimos años, creo que han sumado más. Y la otra cosa es que conversábamos fuera de cámaras previamente, esto es, ¿qué les pasa a los quiteños que van a Guayaquil? ¿Se transforman para dónde? Tenemos ejemplos y hablábamos de uno en particular. Sí, no, a ver, los procesos de transformación son normales en las personas, ¿no? Porque las personas se van, el sujeto ciudadano, llamemos así, se va construyendo dentro de un proceso de vida. Pero dentro de ese proceso de vida, evidentemente, está el entorno. Y ese entorno va a variar, el entorno varía dependiendo de dónde vayas a estar. Entonces eso influye en tu vida. Yo te hablaba de un buen y apreciado amigo, Henry Rath. Porque falleció hace unos años atrás, ¿no? Falleció ya hace algunos años. Henry Rath fue director del Telégrafo. Correcto, de la sierra a la costa. Y se volvió más costeño y más antiserrano. Se volvió costeñísimo. Súper antiserrano. Acuérdate que fue concejal durante algunos periodos de la alcaldía de León Febres Cordero. Es verdad, sí. Era muy amigo de León Febres Cordero. Pero Henry tenía una virtud. Yo fuera de cámara creo que te dije don, pero realmente era una virtud. Y la virtud era que él, siendo muy focalizado en su pensamiento ideológico de derecha, él privilegiaba el desarrollo del pensamiento. Y armaba grupos de pensamiento con todos los que se consideraban pensadores, que se sentaba con derecha y con izquierda. Y en esos grupos de jóvenes, porque él era muy de jóvenes, conversaba con mucha gente joven que se ubicaba dentro del centro de la izquierda, dentro de esos Javier Flores Aguirre. Por ejemplo, y además que una amiga en común, que es Morgana en su cuenta de Twitter, Merlina del Golfo, me llevó a almorzar con él y comimos y hablamos. Y él me dio su libro y revisé su libro. Hombre, muy interesante. Muy, muy interesante. Henry Rath, para mí, una de las personas con mayor criterio y mayor información de la política nacional también. Sí. Mucha gente. Pero a ver, ¿por qué mencionamos a él? ¿Qué le cambió a él de Quito a Guayaquil? ¿Qué le cambió? Bueno, comenzando por el del frío al calor. Que se libera uno más de esto. Se libera uno más. Sí, claro. Ver, las ciudades puertos tienen sus características. Sí, La Habana, Barcelona. Correcto. Exacto. Tienen sus características. La costa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlas, Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Te hace más extrovertido. Sí. Te hace más. Es el mismo calor. A ver, cuando tú ves la ría Guayas, ¿verdad? O cuando tú ves el mar, tú ves amplitud. Mucho horizonte. Correcto. Esa es la palabra clave. Ves el horizonte. Claro. Entonces tú te introduces en ese horizonte. Es como sentir la libertad. ¿Ya? Tienes más infinito. Correcto. En cambio, cuando tú estás en la montaña te arropa.
¿Sabes qué? Esa reflexión me hacía a mí en La Habana. Yo viví 7 años en La Habana. Y el mar a mí me cambió en algunas cosas. Es que te cambia. Y esa perspectiva de levantarme todos los días y tener frente a mí el malecón y el horizonte ahí profundo del mar, algo transformó. De verdad te lo digo, no sé qué, pero transformó. No, es que de ambos lados te transformas. Tanto en la costa, ojo, aquí no estamos hablando si es para bien o para mal, sí, en cualquiera de las dos. Te transforma porque te agrega cosas que tú no la tenías antes. Claro. Al no tenerla antes, estás recibiendo un elemento nuevo en tu vida. Y te va gustando. Claro. Porque como era desconocido para ti, ya lo haces habitual y te vas acostumbrando. A mí, por ejemplo, el tener el apapachamiento de la montaña, a mí también me gusta. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Siento protección. Me siento protegido, me siento inspirado. Lo que no he hecho es subirme al Chimborazo a escribir mis delirios. Y al Cotopaxi, como hizo Rafael Correa cuando cumplió 50 años, se subió al Cotopaxi. El Cotopaxi... Y bajó muy mal, le afectó duro, a pesar del gran esfuerzo. El Cotopaxi no es Chimborazo. No, que va. El Cotopaxi para mí estéticamente es lo más bonito. Y el Chimborazo lo más imponente. Claro, es imponente. Además, cuando uno pasa por la carretera del Chimborazo y está abierto, es una cosa impresionante. Ahora, hay otra cosa que a mí influye, que influye en mi vida, ¿no? A ver, si bien por mi apellido, bueno, aquí todos somos mestizos, venimos, yo tengo una influencia catalana por un lado, claro. ¿verdad? Pero también tengo influencia tanto costeña como serrana, porque por el lado de mi madre, el apellido Salazar Barragán, que es mi madre, ¿verdad? Provienen de la provincia de Bolívar, Guaranda, suben a Chimborazo. Claro. Mi madre normalmente suben los de Bolívar a Mi madre estudió en las Salesianas de Riobamba. Y nosotros íbamos a pasar las vacaciones del colegio, los 3 meses de colegio, de 3 meses de vacaciones de colegio, que era toda una aventura. Tomábamos la gabarra, íbamos a Durán, tomábamos el tren, que lamentablemente por los odios políticos fue desapareciendo, que hay que recuperarlo. Es un delito histórico ese. No solamente delito histórico, y aquí debería haber una ley, porque eso es afectación patrimonial para el país. Claro, es un patrimonio del Ecuador, es claro. Como otras cosas más, pero eso es un... Pero bueno, eso ya lo conversaremos en otro momento, ¿verdad? Entonces llegábamos a Riobamba y pasábamos en Riobamba los 3 meses de colegio. Y yo pasé entre los 5 años de edad y los 15 años. Ya después ya me fui a operar, etcétera, etcétera, del tema de mi pierna por la prótesis. Y ya, bueno, ya no voy como antes. Pero yo ahí también aprendí a jugar, ahí perfeccioné mis artes de arquero. A los 15 años. Claro, no, antes, desde antes. Porque jugábamos mucho fútbol en el Club Ferroviario de Riobamba. No te puedo creer. Claro, que queda en la primera constituyente y no me acuerdo ahorita la transversal. Sí, es verdad. Qué memoria la tuya para todo eso. Qué bien. Pero a ver, entonces volvamos al otro tema que te quería plantear. Si es que estamos en esta lógica de cruces, de encuentros, de influencias... Aparte de Quito, de Guayaquil, ¿cómo ves al país? ¿Cómo te ha colocado en otra dimensión el que desde la candidatura, por ejemplo, recorriste el país, te metiste en la costa, en Manabí, en Cuenca, tuviste muy buena aceptación en Cuenca y en otras poblaciones? ¿Cómo te llegó eso? ¿Cómo se impregnó en ti eso? A ver, después hablamos de la política, pero ahorita de lo personal. Sí. A ver, es que yo tengo que partir de algo, ¿no? La época de periodismo y la época de la política. Sí. En la época del periodismo, y si tú recuerdas bien, hermano querido, yo analizaba mucho el tema económico y el tema político-social. Sí. Y lo hacía a partir de indicadores. Incluso en las entrevistas que yo hacía, yo manejaba muchos indicadores. Y lo hacía así. Sí. Entonces, claro, pero la política me llevó a un estadio superior, a un estadio mayor, que es de conciencia ciudadana y reflexión social. ¿Por qué? Porque una cosa es analizar el indicador y cuando tú analizas el indicador te olvidas de una variable que es importante, la variable humana. Claro. ¿Sí? Que no necesariamente se mide todo el tiempo. Que no necesariamente se mide todo el tiempo. Y a mí la política me enseñó a medir la sociedad ecuatoriana y a medir al Ecuador en función de desarrollo humano. La economía es una herramienta que la utilizamos los ciudadanos, los humanos, para construir un ordenamiento ciudadano de sociedad, de país, para el bienestar de todos. Eso me enseñó la política y hay una gran diferencia. Pero eso te enseña la política ¿desde dónde? Porque la política no es así como etérea, sino es en el contacto, es en la vida. Contacto, desde la cercanía. ¿Conociste más del país? Conocí, claro. Es que, a ver, y casualmente hoy lo conversaba con mi esposa en ese sentido, ¿no? Es decir, a ver,
una cosa sobre una política, mi esposa es colombiana, Ajá. sobre una política pública colombiana, ella también me decía, ella me decía, Carlos, mira, cómo leer un balance no es lo mismo que determinar lo que realmente está pasando. Porque vas con ese balance a una comunidad y no te dice lo mismo. No te dice lo mismo, claro. Claro, así es la cosa. Claro. Y yo le puse un ejemplo a mi esposa, Nani, hoy día. Le digo, a ver, esto es como que tú tengas un estado financiero y dices, tengo ventas por $100,000, pero cuentas por cobrar por $98,000. Entonces estás mal. Estoy mal. Estás jodido. Correcto. Entonces hay que saber interpretar en función también del sentir. Por eso en la política, mucho, en esta discusión política de los extremos, nos estamos olvidando de algo fundamental. Ponerle el rostro a la política, ponerle el rostro a la economía, ponerle el rostro a la política me estás haciendo pensar en un personaje que se acaba de ir de la presidencia que nunca entendió eso, nunca entendió. Él creía que tenía unos balances del banco y creía que los balances de la República del Ecuador era igual que de un banco y nos jodió, la verdad. Eso es la burbuja y además un estado de negación acompañado con una variable que es muy particular en él, que es el ego. Claro que sí. Hagamos la pausa, Carlos, para volver enseguida a hablar de otras cositas que tenemos pendientes con Carlos. Vamos a la pausa. Y ya estamos de vuelta con Carlos Rabascal, un estimado amigo, periodista, político ahora, creo que quiere ser candidato a la presidencia, ojo con eso. Te voy a hacer la pregunta de fondo. A ver, una de las cosas, tú eres político, ¿dónde te ubicas? ¿En la izquierda, en la derecha, en el centro? ¿Dónde te ubicas? Porque parecería que a ratos se te ve más de izquierda y te joden, te fastidian por ser de izquierda y otros te dicen, no, este que va a ser de izquierda, este es de derecha. ¿Cómo te ubicas? A ver, el tema es que en la vida uno va adquiriendo amistades por todos lados. Sí. Y además cuando uno sale del colegio, uno entra a trabajar. A mí me tocó salir del colegio y trabajar y pagarme mis estudios universitarios. Y no es que en ese momento... Pero entonces no eras pelucón como algunos dicen. No. Ah, ya. Pelucón, nada que ver. Lo que pasa es que... Es que ya te ven como pelucón ahora. Ven como pelucón. Pero mira tú, algunos creían que yo usaba bastón de nota. O sea, de puro galán. De puro galán. O sea, de moda. Lo galán lo puede tener uno, pero no era el bastón. Pues. El bastón yo lo usaba. El bastón lo uso porque lo necesito para caminar. Ya. Pero hay gente, mira que el mundo es de percepciones. Pero me estás diciendo que tenías amistades. ¿Qué quiere decir eso de izquierda, de derecha? Yo siempre he tenido... A ver, mi crecimiento en la vida, producto de mi nacimiento, eso me hizo desarrollar sensibilidad humana. Mucha sensibilidad, gracias a mi madre. Mi madre me permitió o me acompañó a la construcción de esa sensibilidad social, pero también con mucha firmeza. Con mucha firmeza. Era rígida. Conmigo era rígida. Más que con mis hermanos, era conmigo. O sea, me exigía, si yo bajaba un poco en las notas, me exigía más. Cuando yo era rechazado por no tener la pierna, en la época de las fiestas de las chicas y toda la vida, o la burla, me paraba frente al espejo, me dice, mírate al espejo, y me enseñaba a bailar sin una pierna. No te puedo creer. Así es. Entonces ella fue forjando mi carácter, forjando mi personalidad. Pero dentro de esa firmeza y de ese forjamiento de carácter y personalidad, me enseñó algo, que es la preocupación por los demás. Entonces esa sensibilidad, queremos que pase el camión, esa sensibilidad social siempre la tuve. Pero claro, uno se gradúa del colegio y en esa época, cuando uno se gradúa del colegio, no había muchas opciones de trabajo. Estás hablando de los finales de los 70. Estoy hablando del 79. 79, ya. 79-80, el año lectivo 79-80, ¿verdad? Entonces no tenías pues tú opciones de trabajo. ¿Y sabes cuál era la aspiración de los jóvenes guayaquileños de la época? Tomar su hoja reducida de vida e ir a entregar a un banco. Porque esa era la fuente de trabajo para la época. Una empresa grande. O una empresa grande que no había muchas oportunidades. Que es lo que hizo León Férez Cordero en su momento. Que trabajó para el Grupo Novoa. Sí, exactamente. Sí. Ya. Es decir, claro, pero esas oportunidades, si tú no naces en ese entorno, no las tienes. Así de sencillo. Claro. Así de sencillo. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso con la izquierda y con la derecha? A ver. Ya, ¿qué tengo que ver con la izquierda y la derecha? Entonces,
En mi pasado, yo sé dónde vas, en mi pasado, salgo del colegio, entro a la universidad y en paralelo me encuentro ya en el último año del colegio. Yo fui presidente de la Asociación de Estudiantes de La Salle. Sí. Ya me sucede, cuando yo dejo la presidencia de la asociación, me sucede alguien que creo que no es muy conocido. ¿Quién? Rafael Correa. Ah, en la presidencia. En la presidencia de la Asociación de Estudiantes. Ya me sucede él. Sí, bueno, no le conoce mucha gente. Bueno, entonces tenía que entrar a trabajar, porque mis padres, que eran de clase media, no clase media alta, para darte no les alcanzaba. Y acuérdate que la universidad pública en esa época era llena de bullas, paros, además estaba, la suspendieron, la cerraron, la clausuraban a cada rato, etcétera. Entonces, como yo era presidente de la asociación, yo di el discurso de inauguración del año lectivo y di el discurso de cierre del año lectivo. Entonces, el presidente de la Asociación de Padres de Familia era César Durán Ballén. No, el hermano de Sixto Durán Ballén, que eran guayaquileños, o sea, familia guayaquileña. Son guayaquileños. Aunque Sixto nació en Washington. Sí, ellos tienen una combinación media interesante. Durán Ballén por Guayaquil, Cordobés por la Sierra. Ajá. Y más que Quito, Riobamba. Riobamba, los cordobés son de Riobamba realmente. Bueno, como los Chiriboga. Sí. Entonces, él se me acerca y, bueno, como padre de familia que había visto mi crecimiento también, se me acerca y me dijo, siempre me llamó mijo, me dijo, mijo, cuando usted se gradúe, usted se viene a trabajar conmigo. ¿Ya? ¿Sí? Yo lo escuché y esas cosas, uno pelado, 17 años y toda la cuestión, son cosas que se dicen, no me para la bola y toda la cuestión. Bueno, me llevó a trabajar con él. ¿En dónde? Al Banco de Guayaquil. Claro, Banco de Guayaquil, que en ese entonces no existía Danilo Carrera, en ese entonces no existía. Y por eso te sacaron en la campaña que eras accionista del Banco de Guayaquil. Con $4. Con $4. Y te cuento esa historia también. Y rapidito, porque ya el tiempo se nos va. Tengo entendido. Sí. Pero más o menos se conoce esa historia. Ya eras aclarado. Lo que te quería decir más bien es, ¿cómo te agarra el bicho de la política? ¿En qué momento pasas de ese trabajo profesional en el campo de la economía, de los negocios, pasas al periodismo y de pronto se enciende la chispa de la política? ¿Cómo vives eso? A ver, la chispa de la política llega por casualidad a mi vida. Ya. Como emprendo mi trabajo en el banco con César Durán Ballén, yo en el banco tenía una escuela para aprender de política por todos lados. A ver, César, 79, todo. Estábamos saliendo de la dictadura, llegaba Jaime Roldós, etcétera, etcétera. Yo viví esa transición en el banco. Ajá. Gerente general César Durán Ballén, hermano de quién? Sixto Durán Ballén. León Roldós Aguilera, hermano de quién? Procurador del banco. Jaime Roldós. Y Jaime Aspiazu Seminario, primer gerente del banco, Partido Liberal. Y además después dueño del Banco del Progreso. No, ese fue Fernando. Jaime el político. Ajá, Jaime el político. Que ya evidentemente, tanto César, Sixto, Jaime Roldós y Jaime Aspiazu Seminario, ya fallecidos, y yo aprendí mucho de ellos. Aprendí no solo de la banca, de las finanzas, porque además me tenían recorriendo todas las áreas del banco. ¿Pero qué aprendiste? En política. Sí. En política aprendí a saberme relacionar. Ya. A saber entender, a tener contactos y a aprender que en política lo más importante, más allá de cualquier pensamiento que tú tengas, es saber que tienes que hablar con todos. Claro. Pero no me has dicho si eres de izquierda o de derecha. No, yo soy de centro izquierda. De centro izquierda. Ya, ahora pasemos a lo otro. Si estás en esa lógica, ¿por qué quieres ser presidente de la República? ¿Para qué quieres ser presidente de la República? Porque ya te hemos escuchado, etcétera, etcétera. Yo no voy a estar abundando en eso. ¿Por qué quieres ser presidente de la República? Porque tienes un compromiso cuando tú ya recorres el país. Ya. A ver, yo comencé a recorrer el país por el año 2019. Yo me retiro del periodismo en el 2017. Claro, después de la llegada del señor Lenín Moreno, que nos desaparece a los medios públicos, ya saben todo eso que pasa. Y de la presencia de una persona nefasta en los medios públicos como el señor Michelena. Ajá. Ya. Yo me retiro en el 2017, noviembre del 2017 me retiro. Y yo regresé a mi empresa, que nunca la dejé, mucha gente cree que yo he trabajado exclusivamente en el periodismo. No. Yo siempre he trabajado en mi empresa.
Siempre he tenido mi empresa. Sí. Lo del periodismo ¿Empresa de qué? Empresa de consultoría, de política pública, de manejo de crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Que te iba bien. Y sí, gracias a Dios me va bien. Y es lo que me permite vivir. Me permite vivir. Es decir, además ya estoy jubilado. Ya, entonces te embarcas en eso, recorres el país y te pica el bicho de la política. Pica el bicho de la política. Y es donde yo veo, y te establecí esa diferencia, la época del periodista con la época del político que ya comienza a ver en carne propia esto. Y yo no estaba muy convencido. Primero, en Manabí me comienzan a invitar a barrios, a sectores, a barrios, a participar en conversatorios, a que les dé charla. Y me invitan básicamente porque me ubicaban todavía como periodista. ¿Ya? Y yo llego y comienzan a hacer la chispa y dice, la gente comienza a decir, este señor es interesante, de pronto él debería entrar a la política, ya se hablaba ahí de una precandidatura mía, sin tener partido, sin tener nada, etcétera, etcétera, y ahí comienza. Y como cuando uno no tiene una pierna, tiene que pisar más fuerte para que el viento no se lo lleve. Yo un día le dije a Nani, mi esposa, le dije, acompáñame a Manabí, porque cuidado yo esté entendiendo y malinterpretando esto. Y nos fuimos, ese es un buen detalle, ¿sí? Y nos fuimos. Tu mejor asesora es tu esposa. Sí, tu compañera para de vida, vida, para todo. Ajá. ¿Sí? Entonces, y nos fuimos a Manabí, a una agenda que habían preparado. Yo ya para esto ya había recorrido. Y recorrimos lo más profundo de Manabí. Sí, seguro que era lo más profundo. Sí. Porque a veces les dicen a los políticos, te va a llevar a lo más profundo y te llevan cuando te vas a convento, cuando te vas al tablón, cuando te vas a otros lados, a Canuto. Etcétera. A Canuto. Yo sé por qué me menciona Canuto. Eres sapo. Yo conozco a Canuto, yo sé dónde está Canuto. Bueno, entonces, ya de regreso, tomábamos el avión para regresar a Quito, ya vivíamos en Quito, pues, evidentemente. Y mi esposa dijo algo que me marcó en la decisión, porque fue una decisión conjunta, no es una decisión unilateral. Esta es una decisión que la tienes que tomar con tu compañera de vida porque afecta a tu familia. Eso no te hace mandarina, como se dice acá. No, aunque en mi casa se hace lo que yo obedezco. Pero en todo caso, ahí Nani me dijo algo que marcó el rumbo de la decisión. Me dijo Carlos, cuando le pones rostro a la pobreza, el sacrificio y el compromiso valen la pena. Es una frase que la has dicho varias veces, sí. Y vale la pena. Y vale la pena. Ajá. Porque, a ver, además yo tengo 63 años. Sí. Yo sé que no parezco y toda la cuestión. Ya mismo te toca. Ya mismo te toca la tercera edad. Pero ya hice la pretemporada con la discapacidad. Estás en el 60 y piquito. Entonces es difícil darle la espalda a tu país. Claro. Pero más allá, es que cuando yo hablo del país, no hablo en abstracto, yo hablo de la gente. ¿Ya? Pero por eso quieres ser presidente. Porque no puedo quedarme con los brazos cruzados. ¿Y es posible ser presidente en este país? Sí. ¿Con quién? ¿Para qué? Sí, yo me siento en la capacidad primero de pacificar el país. Porque te pregunto esto porque el otro día vi, no sé si es meme, no sé si es real, pero circuló. Carlos Rabascal con Marcela Guiñac. La gente es chismosa. A ver, por Dios. ¿Cómo es eso? Ya hoy día también me lanzaron con Pachacuti, hoy día en Café con JJ. Sí. Bueno, ahí no te veo con Nina Pacari ni con Lourdes Tibán tampoco. No, ya. Pero ¿es posible ese binomio? ¿Es ficción? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es ficción? ¿Qué es eso? No, es especulación de la gente. A ver. ¿Y por qué no quisiste ser candidato a la vicepresidencia o candidato a asambleísta si eres político? Pero primero déjame responder. No pudiste ser ni candidato a la presidencia ni vicepresidencia de la Revolución Ciudadana y podías haber sido asambleísta. Y un buen presidente de la asamblea, por ejemplo. Déjame responder primero. Estás dando la vuelta. No, te lo voy a responder, pero déjame responder la primera parte, lo de Marcela. Sí, la foto circuló. Sí. Pero a ver, yo estuve en un evento que era de la Cámara Binacional Ítalo-Ecuatoriana con motivo de dos temas. La despedida de la embajadora Bertolini y el lanzamiento del libro de mi amigo desde la niñez de Juan Carlos Casinelli, que me pidió escribir el prólogo de su libro y que yo presente el libro. Sí. O sea, todo eso sabemos. Yo fui a eso. Todo eso sabemos. Yo fui a eso. Ahí estaba Marcela, que además es amiga, muy querida amiga. Gran persona. Mucho antes de la política. Claro. Antes que ella y yo estemos en la política. Amigos de la juventud. Y ahí salió la foto. Espérate. Nos toman la foto entre todos eso. Y Juan Carlos nos invitó a una foto con él. ¿Ya? Estaba Marcela en el centro,
yo a la derecha y Juan Carlos a la izquierda. Pero los voluntarios, soñadores, especuladores, lo cortan, lo editan a Juan Carlos y suben la foto. Entonces dicen, no, pues aquí hay algo. Aquí está el binomio del 25. Sí, así es. Como día de café con JJ, dice que yo voy a ir en alianza, que yo voy por Pachacutic y que la candidata a la vicepresidenta pudiese ser Nina Hualinga. No. Sí. O sea, es especulación. Entonces no hay todavía ninguna fórmula ahí. Pero, vamos a lo otro. Pero efectivamente, ¿por qué no quisiste ser candidato a asambleísta, a vicepresidente? Porque tú dijiste o presidencia o nada. No, yo no dije o presidencia o nada. No, pero digo, se entendió así. Esa es la leyenda urbana. Esa es la leyenda urbana. Pero entonces, a ver, ¿por qué no asambleísta, por ejemplo? En primer lugar, octubre del 2022. Conversamos en México con Rafael Correa. Llegamos a un acuerdo. Ese acuerdo no se cumplió. ¿Cuál era el acuerdo? El acuerdo era que si había elecciones anticipadas, yo iba de candidato. ¿A la presidencia? No se cumplió. Al no cumplirse y establecer después como antecedentes del inicio y arranque de la campaña, ¿verdad? Diciendo que yo no estoy afiliado, Aquiles Álvarez tampoco está afiliado, que yo no estoy afiliado, etcétera, etcétera. Pero que además, acuérdate cómo inicia esa campaña. Inicia la campaña privilegiando lo que ellos llamaban lealtad. Entonces, ¿qué significaba eso? Que yo no era leal. Cuando yo he sido súper leal. Pero eso que acabas de mencionar también nos dijo Bolívar Armijo, es decir, que Rafael Correa le había prometido ser candidato a la presidencia. También dijo Bolívar Armijo. No puedes comparar las circunstancias. Pero no puedes comparar las circunstancias, porque hay en el caso de Bolívar Armijo, a quien no conozco, no es mi amigo y prefiero mantenerlo a la distancia. Hay otros elementos que prefiero no comentar. De acuerdo, pero digo que hay un detalle. ¿O Rafael Correa les ofreció a los dos? ¿O a los dos? No, tú estás confundido con el 2021. No, pero vos no estás hablando del 22 y Rafael Armijo nos dijo en este programa. Para el 23. No, por eso Bolívar Armijo dijo en este programa. Dijo precisión. No, Bolívar Armijo te dijo para el 2021. Vamos a revisar, pero que estoy convencido que él dijo que iba a ser el candidato a la presidencia. ¿Cómo te llamas, mijita? Johanna, compromiso presidencial. Mande el video. Vamos a poner ese corte ahí. Entonces, no se cumplió el acuerdo y no fuiste candidato. No fui candidato. A ver, yo soy progresista. Sí. Y lo he dicho que iba a respetar, que es más, yo podía lanzarme. Porque cuando hablamos y terminamos la conversación luego en mayo del 2023 con Rafael Correa vía Zoom, yo le dije que yo no me iba a lanzar. Yo tenía opciones para lanzarme por otros lados. Yo le dije, Rafael, yo me comprometo a mi palabra, yo no voy a dividir el voto en estas circunstancias más delicadas y no voy a correr por ningún otro partido. ¿Sabes lo que me contestó? ¿Qué? Se quedó sorprendido, me abrió los ojos y me dijo, pero tienes todo el derecho de hacerlo. ¿Y por qué no asambleísta? Porque yo no tengo espíritu parlamentario, yo soy ejecutor. Pero habría sido un gran presidente de la Asamblea, te lo digo yo, como amigo y como... Yo te agradezco, pero ¿por qué no? Porque me hubiera peleado con Rafael Correa y eso se hubiera dividido. ¿Y por qué te ibas a pelear con él desde la Asamblea? ¿Qué tenía que ver? Razón. Porque yo argumento mis pensamientos y mis ideas. Y tú sabes muy bien, conociendo el tema, que ahí no hay mucho espacio para opiniones. Pero la dilucidación es dura. Es dura, por supuesto. Yo viví en la Asamblea Constituyente eso y sé más o menos de lo que se trata. Sí, pero la Constituyente era en los inicios. Pero una cosa, los inicios de ese proyecto que lamentablemente se ha ido debilitando, y se ha ido extraviando un poco, también, pero que hay que recuperarlo. Pero te digo, a ver, la pregunta clave es, si vas a ser candidato a la presidencia el 25, el 24 tienes campaña electoral prácticamente. Pero si ya estoy. Ya estás en campaña. Esto es parte de la campaña. Parte de la campaña. Facture que esto. Ya estás como Shakira. ¿Y por quién? Ya no por la Revolución Ciudadana. Lo veo difícil. Sí. Eso es complicado. A ver, yo soy muy agradecido a la Revolución Ciudadana. Y soy muy agradecido a la militancia de la Revolución Ciudadana. Y tengo grandes amigos en la Revolución Ciudadana. Yo separo mucho la amistad de las decisiones políticas. Claro, sí, porque sí. Esto no es algunos no entienden eso. No entienden eso. No, pues sí me han dicho. Mira, de la época de periodista, cuando medio público, invitaba a los de la Revolución, gente de la izquierda, los de la derecha me insultaban. Correísta, gobiernista, oficialista. Cuando invitaba a los de a los de la derecha, que iban a mis programas también, todos iban, ¿qué me escribían los troles? Correístas. Correístas. O sea, no todos, los troles, pero tú sabes de dónde venían esos troles. Traidor.
Entonces, ya el tema del adjetivo calificativo que le hace daño a la política autorial, la adjetivización, a mí me resbala. Claro. Y además, felizmente, como tengo una prótesis que tiene fibra de carbono, resbala suavemente. Más rápido. Sí. Pero entonces, ¿por dónde sería tu candidatura? Una alianza. Yo he hecho una invitación pública. ¿Alianza donde podría estar la Revolución Ciudadana? Invitación pública. Si ellos porque no tienes mucho, pues, de dónde escoger. ¿Quién dice? A ver. Cada día trae su propio afán. Tranquilo, que yo lo voy a anunciar. Yo sé eso. Pero a ver, el Partido Social Cristiano, Pachacuti, pero no, Izquierda Democrática, Centro Democrático. Ojo. Centro Democrático. Yo no he pactado con los Social Cristianos. Yo no me abstuve para dejar pasar un proyecto de reforma tributaria que afectó a la clase media. Ya. Yo no tengo que dar explicaciones por eso. Sí. Yo más bien critiqué el tema. Sí. Yo no he pactado con los socialdemócratas. Yo no he pactado con la derecha. Yo he dicho dentro de la línea progresiva. O sea, del centro hacia la izquierda. Del centro hacia la izquierda. Pero ahí no queda mucho, a ti te va a salir en la televisión derecha, pero es hacia la izquierda. Hacia acá. Pero te digo, no hay mucho desde el centro a la izquierda. Bueno, Centro Democrático, Pachacuti, MPD, y ya Izquierda Democrática. MPD no. ¿Quién? MPD no. No, a ver, Izquierda Democrática no es centro-izquierda. Si me hubieras hablado de la Izquierda Democrática, Rodrigo Borja, eso fuera otra cosa. Sí. Eso fuera otra cosa. Entonces, desde ahí me quedan dos. No, te quedan tres, faltan todavía, faltan. Pero faltan, Pachacuti. Ya, uno. No, tú estás Centro contando. Democrático. Tú estás haciendo el mapeo. Yo le tengo que agradecer a este señor, me está haciendo el mapa de stakeholders estratégicos. Entonces, Centro Democrático. Cada día trae su propia Centro Democrático. Me quedó eso. Pero a ver, para ir cerrando, que nos queda poco tiempo ya. Dos preguntas que siempre me van a quedar latentes de la conversación. Entre el periodismo y la política, ¿cuál es la línea que no se puede pasar? Desde la política hacia el periodismo y desde el periodismo hacia la política. ¿Cuál es la línea en la que no podemos pasar? Te lo digo yo que he vivido esa experiencia y me duele a ratos. Es una línea muy complicada. Además. Que algunos se la pasan. Sí. Algunos se pasan facilito. A ver, nadie puede renunciar a su pensamiento ideológico. Sí, nadie puede renunciar. O sea, todos tenemos una convicción, una religión, una filosofía. Correcto, todos. Hasta los sacerdotes lo tienen. ¿ya? Por eso que existió después la teología de la liberación. Y por eso que lo critican al Papa Francisco. El Opus Dei y demás. Correcto, así es. Es decir, en el periodismo, uno se debe a un público. Y el periodismo no solo es trasladar información. En los noticieros se traslada información. Es cómo se construye, cómo se procesa la noticia. Pero ya en la opinión y en el análisis, uno tiene que abrirse. Y lo que menos puede hacer es caer en los riesgos de una militancia irracional. Claro. Porque la militancia irracional te obstruye el pensamiento y la visión. No puedes caer. Otro elemento en el que no puedes caer es en la ofensa, en la mentira. Lo que pasa es que tenemos algunos periodistas que se creen los sacerdotes, los papas de la verdad. O sea, a mí me da pena como no digo todo el periodismo, pero ciertos sectores del periodismo, incluso en la palabra, ya ha ido deteriorando la actividad. Y es una pena. Ya, pero siendo así, entonces, de la política hacia el periodismo no hay retorno. No, yo no creo que tenga retorno. A ver, este es mi último intento, además. Sí. Mi último intento como... Sí, porque ya pues insistir sería terco ya. Sí, pues ya sería terco. Sí. Entonces, a ver, yo regresar al periodismo luego de haber pasado por la política, no. Lo que no voy a hacer es renunciar a mi opinión producto de mi pensamiento. De acuerdo. Entonces, si el día de mañana yo a través de los medios digitales propios puedo opinar o en una entrevista puedo opinar, perfecto. Pero regresar al periodismo en calidad de conductor o analista, ya no lo puedo hacer. ¿Y por quién votaste el 15 de octubre? Lo dije públicamente en Radio Pichincha. Pero en mi programa no has dicho todavía. Yo voté por Luisa González. Pero lo dije además por qué, no es que dije voy a votar, pero razoné todo por qué había que apoyar al progresismo. De acuerdo, pero la pregunta es, votaste por Luisa González, ya lo sabemos, te lo reitero solamente para la gente que nos está escuchando, que no se va a acordar, que no todo el mundo nos sigue ya. Voté por Luisa. Sí, votaste por Luisa González. Yo sí digo Luisa González, no digo Rabascal. Sí, no digo González. Digo Luisa González. Hay que ser delicado en esas cosas. Ya, pero la pregunta ¿dónde voy es... No hay que cerrar puertas. Te pregunto, si votaste por Luisa González, la otra pregunta es, ¿qué implica que tengamos en la presidencia a Daniel Noboa? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Que ahorita. Este momento y para el 24, considerando que estamos prácticamente cerrando el año. Sí. A ver, ¿qué implica que tengamos de presidente a Daniel Noboa? Yo creo
que el progresismo ha cometido muchos errores, si vamos a enfocarnos ya ahí, ¿no? Esos errores que ha cometido el progresismo primero tiene que salir de la zona de confort, porque ya no es la misma circunstancia del 2006. Ya no están en el poder. Uno, ya no está en el poder. Dos, las otras alternativas del progresismo vieron en Rafael el salvador del progresismo, el salvador de la centroizquierda. Y cumplió un papel importante en la historia del Ecuador. Eso nadie le puede negar. Ahora que lo quieran escribir sesgadamente, eso es otra cosa. Sí, sí. Ya. Pero ¿qué pasa? El movimiento de la Revolución Ciudadana fue cooptando el progresismo. Ya. Y eso le hizo un daño al progresismo, porque se pierden otras corrientes de pensamiento dentro de la misma tendencia. Entonces luego viene la confrontación. Ya. Y esa confrontación le hizo daño al progresismo. Ya, pero ¿qué implica que gobierne Daniel Noboa? Más allá del proceso. ¿Qué implica que gobierne Daniel Noboa? Primero, no podemos hacer abstracción de la situación actual del país. Ya. A mí lo que me preocupa del gobierno de Daniel Noboa es que el modelo que se vaya a implementar continúe siendo un modelo tradicional ortodoxo. La crisis del país... O sea, lo mismo que hizo Lazo. Lo mismo que ha hecho Lazo, lo mismo que hizo Moreno. Es decir, la crisis del país. Cuando estás en crisis, tú estás en una crisis ortodoxa en el país. ¿Por qué digo una crisis ortodoxa en el país? Porque si ustedes se ponen a ver, los gobiernos de derecha siempre han sido los mismos problemas. Desde que regresamos a la democracia. Crisis económica, crisis financiera, crisis de empleo. Y de seguridad. Y hoy bueno, siempre hubo de seguridad. Lo que pasa es que hoy es... Pero en la derecha siempre ha pasado eso. Siempre ha pasado eso. ¿Okay? Sí. Y crisis de migración. Claro. ¿Ya? Entonces, si tú tienes estas crisis que yo le llamo ortodoxas, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Resolverlo con heterodoxia. Es decir, tienes que romper paradigmas. Porque si sigues con el modelo de austeridad, no estás invirtiendo en la gente. Y si no inviertes en la gente, ¿qué significa invertir en la gente? Herramienta, reactivación económica y productiva, generación de trabajo, dinamización de la economía de forma territorial. Para eso necesitas inversión pública. Que no hay plata. Pues hay que tomar prioridades. Claro que hay plata. Claro, en este país el tema es cómo hacerlo. Claro, el problema es que además hay plata sucia y hay plata de la otra. Sí. Pero a ver, ¿por qué queremos solamente privilegiar al endeudamiento externo, donde además se nos ha cerrado ya? Cuando podemos acceder a endeudamiento interno, podemos reestructurar el endeudamiento interno, ¿verdad? Y establecer prioridades y podemos adquirir un endeudamiento interno transitorio, temporal, para poder acceder a estos procesos de reactivación, reestructurar algunos espacios de la deuda externa que está en bonos y que está con el FMI, pero hay que tener voluntad y decisión política. O sea, y mientras tanto tener dinero para invertir públicamente. Entonces no ves muy bueno el panorama del 24. Lo veo difícil porque además el proyecto de reforma tributaria que se ha enviado, en vez de solucionar los problemas, es insuficiente. Los complica. Gracias, Carlos. Muy interesante conversar contigo. Gracias, hermano. Siempre será conversar. Y el próximo año a lo mejor hablamos con el candidato a la presidencia. Vamos a esperar. ¿Cuento con tu voto? ¿Cuento con tu voto? Sí, por supuesto. Un abrazo para todos. Vamos a volver el próximo año a hablar con el candidato a la presidencia, Carlos Rabascal. Ahora les dejamos a que piense lo que dice. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao.